Bien, amados hermanos, sean todos muy bienvenidos, tengan buenas tardes y espero que estemos listos para juntos disfrutar del mensaje de la palabra de Dios en esta hermosa tarde que el Señor nos ha regalado. Así que estoy contento por poder proclamar que Jesús reina. ¿Cuántos lo creen? Jesús es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y Jesús no es el Dios del vecino de la esquina ni del otro de más allá. Es mi Dios. Y yo vivo bajo su reinado, bajo su poder y señorío. Y espero que lo estemos disfrutando y que nos preparemos para las grandes cosas que Dios aún resta por hacer en lo que sigue ensanchando su reino, ampliándolo y extendiéndolo hasta lo último de la tierra. Hay acontecimientos que solo se entienden correctamente cuando alguien con autoridad explica lo que realmente significan. Un hecho puede ser impactante, visible, incluso conmovedor, pero si no se interpreta correctamente, se malentiende completamente. Eso es exactamente lo que ocurre en Hechos capítulo número 2. Muchos han reducido este capítulo a lenguas, emoción, o simplemente hablando como del nacimiento de la iglesia. Pero Lucas, el autor del libro de los Hechos, no escribe para impresionar con fenómenos, sino para interpretar un acontecimiento redentor. Aquí Dios no está iniciando una experiencia, está manifestando públicamente un reinado. En 2 Samuel 5, David es reconocido rey sobre todo Israel. David ya había sido ungido años antes por Samuel. Ya era el elegido de Dios. Pero llega un momento histórico en que su reinado se reconoce públicamente y comienza a ejercerse sobre todo el pueblo. No se convirtió en rey aquel día, ya lo era. Pero era el día en que su reinado se manifiesta. Hechos 2 es infinitamente mayor. No estamos viendo el inicio del reinado de Cristo, porque Él es Rey desde la eternidad. Estamos simplemente asistiendo a su manifestación pública y su ejercicio activo en el mundo. Pues en ese día Dios ha manifestado que Jesús es el Rey que ejerce su reinado. En ese día Dios ha manifestado que Jesús es el Rey que ejerce su reinado. Y nuestra pregunta es, ¿cómo ha manifestado Dios que Jesús es el Rey que ejerce su reinado? No hay rey sin reino, ¿cierto? El rey de España, Juan Carlos, fue, ¿cómo se dice cuando lo quitan del trono? Tuvo que abdicar hace unos años atrás. Y Felipe, su hijo, accedió al trono. Él sigue siendo rey, pero sin reino. ¿Es rey de qué? De nada. Por lo tanto, Jesús es un rey que está ejerciendo su reinado y tiene reino. Vamos a buscar Hechos 2 del 1 al 47 para encontrar las tres maneras claras en que Dios manifiesta que Jesús es el rey que ejerce su reinado. Hechos capítulo número 2, versículo del 1 al 47, el capítulo completo. Y por honrar el tiempo comienzo a leer. Dice que cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, ¿de dónde más?
elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y Panfilia, en Egipto y en las regiones de África más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros: ¿qué quiere decir esto? Mas otros, burlándose, decían: están llenos de mosto. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio, y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día, mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán, y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día del Señor, grande y manifiesto, y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Varones israelitas, oíd estas palabras: Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. A este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole, el cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Porque David dice de él: veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza, porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo para que se sentase en su trono, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dijo el Señor a mi Señor: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que
habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes, y los repartían a todos según la necesidad de cada uno, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Señor, gracias porque tu palabra es verdad, porque tu Espíritu nos ilumina para entenderla, porque ahora podemos exponerla, Señor. Que sea tu Espíritu guiando el mensaje y que sea también ayudando a los hermanos a entender. Guíanos, Señor. Te lo pido humildemente en el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén. Estamos ante un pasaje muy conocido. Estamos ante un pasaje muy leído. Estamos ante un pasaje muy estudiado, pero también muy mal interpretado. Tristemente. Así que espero que la luz de Dios nos ayude a entender en esta hora. Estamos hablando de que en este pasaje no se habla de otra cosa que no sea de lo que les propuse. De que Dios ha manifestado que Jesús es el rey que ejerce su reinado. Y en el pasaje tenemos las tres maneras claras en que Dios manifiesta que Jesús es el rey que está ejerciendo su reinado. En primer lugar, ¿cómo es que Dios muestra que Jesús es el rey que ejerce su reinado? El primero, por medio de una iglesia que en el poder del Espíritu proclama ¿qué cosa? El Evangelio a las naciones. Estamos ahí, capítulo 2, versículos del 1 al 13. El capítulo comienza con una comunidad reunida en obediencia. ¿Dónde dejamos el pasaje de la semana anterior? Todos en el aposento alto, y habían elegido a Matías para ser el sucesor ¿de quién? De Judas, y completar el fundamento del testimonio sobre la resurrección de Jesucristo de los 12. Ahí terminó el capítulo. Nos despertamos hoy y vemos a esto que está sucediendo. Vemos a la iglesia una vez más reunida, pero ha llegado el día de Pentecostés. Esto era nada más y nada menos que una fiesta judía. Era la fiesta de las primicias del trigo. Y para celebrarla, ¿qué hacían los judíos? Se reunían y venían gente ¿de dónde? De todos los lugares del mundo, gente de la diáspora, los judíos que estaban en otras tierras, además de los que habitaban en Jerusalén y en el resto de la zona. Así que Jerusalén estaba llena de diferentes personas de diferentes partes del mundo conocido. El texto entonces, en ese contexto, en ese lugar, a esa hora de ese día, nos muestra que algo espectacular, maravilloso sucede. ¿Qué es lo que sucede? Viene lo que Jesús había prometido. Jesús le dijo, no se vayan de Jerusalén, esperen tranquilamente, porque yo voy a mandar el Espíritu Santo. Y ese Espíritu Santo va a venir ¿para qué? Para que ustedes tengan poder. ¿Para hacer qué cosa? Para ganarse la vida y vender aceite ungido. ¿Para qué cosa más? Para hacer que llueva y caiga oro y aceite por las paredes de los templos. ¿Era para eso que vino el Espíritu Santo? ¿Era para sanar enfermos, echar demonios, descubrir chismes y bretes en las congregaciones? ¿Era para eso? No. ¿Para qué vino el Espíritu Santo? Para que tengáis poder para ser testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último en la tierra. Y lo que está sucediendo es que aparece un viento recio, un estruendo, se ven como lenguas de fuego repartidas sobre las cabezas y comienzan a hablar un idioma. Comienza cada uno a hablar de una manera diferente, en un lenguaje que ellos no dominaban, que ellos no habían estudiado. Ellos simplemente ¿qué sabían? Tal vez arameo, que era lo que se hablaba en ese tiempo en Israel. Más que eso, no. Es posible que algunos que fueran más instruidos, de los cuales ninguno lo era, porque todos eran gente sin vulgo, eran del vulgo y sin letras. Es posible que alguien tuviera alguna idea, como yo tengo una idea del inglés, o como tú puedes tener una idea igual, pero lo cierto es que no lo hablaban. Lo importante es que el Espíritu llegó. Y lo que estaba escondido, lo que estaba oculto, lo que se había reservado, ahora todo el mundo, ¿qué está pasando? Todo el mundo lo escucha. No es un acto producido por planificación humana. El énfasis está en la acción divina. Se cumplió Hechos 1:8. Lo más destacado es que los presentes comenzaron a hablar en otras lenguas. ¿Y qué comenzaron a hablar bajo la influencia o la dirección del Espíritu Santo? El mensaje
es proclamado claramente. ¿Cuál es el mensaje de la iglesia? ¿Cuál es? ¿Qué tiene que proclamar la iglesia? ¿Una propaganda política? ¿Una agenda humana? ¿Una teoría de cómo ser más prósperos, más ricos o cómo tener un país políticamente más correcto? ¿Ese es el mensaje que tiene que predicar la iglesia? No, dice que el mensaje de la iglesia es el evangelio. Jesús le dijo, id y haced discípulos a todas las naciones. ¿Cómo? ¿Con qué? Con el mensaje de la cruz, con el mensaje de la resurrección de Jesucristo. Lucas subraya que las lenguas eran idiomas reales. ¿Por qué eran idiomas reales? Porque dice que la gente esta de todos los lugares del mundo los oían, ¿qué cosa? Hablar en su propia lengua las maravillas de Dios. En latín, en griego, en cretense, en árabe, en chino, en hindi, en anglo, en francés. Estoy inventando idiomas para que entiendan en cuántas lenguas empezaron a hablar. ¿Saben en cuántas lenguas empezaron a hablar? En las mismas que en las torres de Babel, aquellos que Dios les confundió las lenguas para que no se entendieran, comenzaron a hablar y cada uno tomó por su camino. Ahora Dios los reúne y entonces comienzan a hablar en aquellos idiomas diferentes para que todos esos habitantes que había en Jerusalén, que venían de diferentes lugares, pudieran entender las maravillas de Dios. Así que esta gente no estaban en un éxtasis irracional. Es proclamación inteligible. Las personas podían entender, hablaban el evangelio. Es decir, los actos poderosos de Dios culminados en Cristo. Pentecostés no es ruido espiritual. Es el evangelio predicado en lenguas conocidas para que todo el mundo pueda entender y conocer a Jesucristo. Aquí vemos, como les dije, un milagro a la inversa de lo que pasó en Betel. Allá no se entendieron, aquí todo el mundo. ¿Qué pasó? Todo el mundo entendió. Dios no eliminó las lenguas, pero une a las naciones bajo un solo mensaje. El reino comienza a avanzar porque se proclama ¿qué cosa? El evangelio glorioso de Jesucristo. No avanza por un espectáculo, avanza por la declaración de un mensaje. ¿Qué hace la proclamación? La proclamación siempre va a provocar reacciones. Dice que en el pasaje algunos se comenzaron a preguntar en el versículo 12, ¿qué quiere decir esto? Y otros que dijeron, esta gente tiene una clase culta, ¿están borrachos? Burlándose, decía ahí el versículo número 13. Los presentes estaban sin saber qué hacer, estaban maravillados. ¿Qué es lo que significa? Atónitos y perplejos, sin saber qué hacer y maravillados. Solo atinaban a preguntarse unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Amados hermanos, el Espíritu no fue dado para experiencias privadas, sino ¿para qué? Para que tú tengas poder para proclamar el evangelio pública, privada, escrito, en radio, en televisión, donde sea, en la cárcel, en un hospital, en el barrio, en la calle, en la guagua, en el carro, en cualquier lugar. Se te dio el poder para que puedas contar las maravillas de Dios. Cuando uno lee Primera de Pedro, capítulo 2, 8 al 9, dice, ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis, ¿qué cosa? ¿Qué cosa? Las maravillas de Dios, el evangelio. Ustedes que no eran pueblo, que no eran nada, han sido elegidos, escogidos para proclamar a Cristo hasta lo último de la tierra y hasta que Él venga. Si tú eres cristiano, tú tienes al Espíritu. Y si tú tienes al Espíritu, tú tienes que proclamar ¿qué cosa? El evangelio glorioso de Jesucristo. En segundo lugar, ¿cómo ha manifestado Dios que Jesús es el Rey que ejerce su reinado? Muy simple, mostrando que Jesús es el Rey exaltado, que cumple las promesas
y salva a los que en Él creen. Aquí está el corazón del capítulo. Pedro, acompañado de los 11, los testigos de Cristo y su resurrección, reconocidos por la iglesia y encomendados por el Señor, aclara que no es lógico que estén ebrios. ¿Por qué no pueden estar borrachos? Porque en la cultura judía o israelita nadie estaba borracho a las 9 de la mañana. ¿Comprendes? Aún en la nuestra es difícil ver a un borracho a las 9 de la mañana. La gente normalmente se emborracha ¿a qué hora? Cuando termina su jornada. Pero en las 9 de la mañana no, la gente está ocupada, está trabajando, está haciendo algo que les impide estar ebrios. Así que no están borrachos. Lo acontecido no tiene nada que ver con sensaciones o estados de conciencia. Pedro va a hablar de Cristo y así va a interpretar lo que ha sucedido para que todo el mundo conozca. Yo les invito a estar ahí en el versículo 16 hasta el 32. Lo que ha acontecido, este estruendo, esta escenificación, todo esto que ha acontecido allí en Jerusalén a aquella hora de la mañana, ¿qué cosa es? Es la obra ¿de quién? De Jesucristo. Es la obra de Jesucristo. Versículo 33. ¿Qué dice? Así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y de cuyo centro el mensaje de Cristo, hablando en todas las lenguas, el Evangelio de Jesucristo. Así que lo que ha acontecido es la obra de Jesucristo, que inaugura una nueva época de redención. Y entonces Pedro cita la profecía de Joel. ¿Qué anunciaba la profecía de Joel? Anunciaba el tiempo mesiánico inaugurado por la obra redentora de Cristo, del cual el Pentecostés es ¿qué cosa? La señal visible. Es la señal visible. Joel declaró que Dios derramaría su espíritu ¿cuándo? En los postreros días. ¿Cuándo empezaron los postreros días? Con la muerte, sepultura y resurrección de Jesucristo. Estamos en los postreros días y esta es una señal para los postreros días. En ese tiempo habrían señales cósmicas y todo aquel, que es el fin de la historia, que invocare el nombre del Señor, ¿será qué cosa? Será salvo. El énfasis de Joel no es simplemente anunciar un evento extraordinario, sino una nueva etapa de redención en la historia de la humanidad. Es una promesa escatológica que tiene que ver con el fin. Pedro no dice, esto cumple totalmente Joel. Pedro no dice eso. Pedro dice, esto que ustedes están viendo es lo que dijo ¿quién? Es lo dicho por el profeta Joel. Es decir, lo que ustedes están viendo pertenece a esa realidad prometida e inmediatamente lleva la atención de la gente de lo acontecido. ¿A dónde? A la cruz de Cristo. Inmediatamente trasciende a la cruz de Jesucristo, a la resurrección y la exaltación de Jesucristo. ¿Qué dice el versículo 22 al 24? Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis, a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. ¿Qué hicieron ustedes? Lo prendieron y lo mataron por manos de inicuos, crucificándole. ¿Pero qué hizo Dios? 24. Al cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. ¿Qué está diciendo Pedro? Miren, hijos, Joel escribió para que esto ustedes lo puedan entender hoy. No para otra cosa, no es para espectáculo, no para manipulación, no para que anunciar un acontecimiento extraordinario que no tiene nada que ver con un rey y un reino.
Joel escribió para que ustedes estuvieran preparados para cuando esto sucediera, ustedes lo pudieran entender y lo pudieran recibir. Así que Pedro está proclamando que Jesús, el escogido de Dios y quien le agradó, no murió por accidente, murió según el plan soberano de Dios. Dice, por su determinado consejo y anticipado conocimiento. Esto quiere decir que la cruz estaba escrito, estaba planificado. Jesús sabía lo que venía. No fue una trampa del diablo, ni de los judíos, ni de los romanos. Él vino a dar su vida en una cruz para redimir al pecador. Era el plan eterno de Dios. Pero Pedro está diciendo a ellos, pero ustedes ¿qué hicieron? Aunque Dios lo preparó de antemano, ustedes se encargaron de hacer algo. Ustedes lo crucificaron. Dios proveyó el cordero, pero ustedes pusieron el cuchillo. Ustedes pusieron la cruz. Aquí converge la soberanía divina y la responsabilidad humana en la muerte del Mesías. Joel apunta, por lo tanto, al tiempo del Mesías. Ese tiempo comienza cuando Cristo muere, resucita, es exaltado y ¿ahora qué hace? Derrama el Espíritu. Por lo tanto, Joel no apunta al suceso. No lleva la atención al suceso como nos quieren hacer meter en la cabeza hoy. Joel lleva la atención, atrae la atención de la gente al reinado mesiánico inaugurado ¿por quién? Por Jesucristo. Por lo tanto, Joel no quiere otra cosa. Joel quiere que comprendas que esto es lo que iba a acontecer cuando el Mesías viniera. Así que el Pentecostés es la señal visible de que esa era ha comenzado. El evento no es el centro. ¿Quién es el centro entonces? Jesucristo el Rey. Pedro cita a Joel como evidencia bíblica de que estamos en la era del Rey entronizado. Pentecostés es entonces la consecuencia de ello. Pedro sigue apelando a las Escrituras para mostrar que Jesús es el Cristo que Dios ha resucitado y exaltado para inaugurar una nueva época de redención. Versículos 25 al 33. Y vuelve a citar ¿qué cosa? El Antiguo Testamento. ¿Y qué dice el Antiguo Testamento? Salmo 16. ¿Qué dice? Porque David dice de él, veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra no seré conmovido, se alegró mi corazón, se gozó mi lengua, y dice que aún mi carne descansa en esperanza. Y entonces dice algo importante, porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás ¿qué cosa? Que tu santo vea corrupción. ¿Se cumplió en David? ¿En quién se cumplió? Se cumplió en Jesucristo. Así que David, como profeta, anunció lo que iba a pasar con su descendiente, que sería el rey de Israel. Iba a morir, pero no iba a quedar en el sepulcro. Se iba a levantar de entre los muertos. Así que, en base a la promesa que Dios le hizo, que está en 2 Samuel 7 al 12 y 16, el Cristo sería un descendiente de él, que se sentaría en su trono, que moriría y que se levantaría. Por causa de eso, es el rey que desciende de David. Así que Pedro dice que todos ellos son testigos de este acontecimiento. Cómo Dios le cumplió la promesa a David en Jesucristo, y afirma que lo que ellos han visto cumplirse delante de sus ojos, ese día es la obra del que ha sido exaltado por Dios. Versículo 33. Y reafirma el Salmo 110:1, que el que ha sido exaltado y reina, ¿quién es? Es Jesucristo, aquel que ellos crucificaron, a quien Dios ha hecho ¿qué cosa? Señor y Cristo, como dice el 36. Cuando Pedro dice Cristo, que es Señor y que es Cristo, ¿ese Cristo qué significa? El ungido de Dios. ¿Qué significa el ungido? Él es escogido de Dios.
está afirmando que Jesús es el rey prometido a David. Y cuando Pedro dice que Jesús es el Señor, ¿qué está diciendo? ¿Quién es el Señor? Yahvé, Adonai, Jehová de los ejércitos. ¿A quién mataron? A Dios, a su Señor, a su Rey. Cuando Pedro dice que Dios le ha hecho Señor y Cristo, está diciendo: ustedes mataron a Dios. Qué tremendo. Por eso dice el texto después, a donde nos lleva Joel: todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Jesús no solamente es el Mesías humano, es el Señor exaltado, el soberano e entronizado, aquel que comparte el señorío divino, el Rey que ahora reina. Aquí se resuelve el conflicto y se le da respuesta a la pregunta: ¿qué significa esto? Pentecostés no es el centro, ni tampoco lo es el Espíritu Santo. El centro es aquel que está sentado en el trono, a quien el Espíritu Santo viene a glorificar. Tomará de lo mío y los dará a conocer, dijo Jesús en Juan 16, 7 al 14. Recordemos que nuestro pasaje y el evento es descriptivo y no prescriptivo. No reproduzcas la venida del Espíritu. No reproduzcas lenguas. No reproduzcas idioma. Pasó una vez y para siempre. En ese día el Espíritu vino sobre la iglesia una vez y para siempre. Nosotros somos iglesia. No necesitamos reproducir esta historia. Pasó una vez y ¿para cuándo? Y para siempre. Ya somos testigos capacitados por el poder del Espíritu Santo para proclamar el Evangelio hasta lo último de la tierra. Que no habla lengua, estudia idioma. Predica el mensaje en tu lengua, a tu gente, a tu comunidad. Pero no intentes estar reproduciendo jerigonzas para dar la impresión de que eres espiritual o de que tienes más espíritu que nadie. Ya pasó una vez y para siempre. No lo reproduzcas, porque ese no es el objetivo ni de Pedro, ni de Joel, ni fue el propósito del Señor al mandar su Espíritu a su iglesia. Así que el Rey que salva a los que creen en Él es este a quien Pedro está presentando. Versículo 37 al 40. Cuando ellos oyen que habían matado a el Señor, se compungen de corazón. Dice el 37, le preguntaron a Pedro: varones hermanos, ¿qué haremos? La primera pregunta, ¿cuál fue? ¿Qué quiere decir esto? Y la segunda, después de oír el mensaje, ¿cuál es? Díganos qué hacemos. No sabemos. Por favor, ilústranos, enséñanos, muéstranos qué tenemos que hacer. Y esto compungidos de corazón. Si el evento los dejó atónitos y perplejos, el mensaje de respuesta proclamado por Pedro les parte el corazón. Es lo que significa compungir. Y los llevó a preguntar: ¿qué haremos? ¿Y qué le dijo Pedro? El mensaje: arrepentíos y bautícese en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don de ¿quién? Del Espíritu Santo. ¿Qué cosa es arrepentirse? Arrepentirse es cambiar. En el contexto evangelístico es pasar de haber rechazado a Jesús a reconocerlo como ¿qué? Como Señor y Salvador. Es rendirse a su reinado. ¿Y qué cosa es el bautismo? Es simplemente la identificación pública o la manifestación pública de tener mi vida unida ¿a quién? A Jesucristo. Es la confesión visible de fe y la ruptura
lo que muestra mi ruptura con la incredulidad anterior, con mi vida de pecado, con mi vida desordenada, con mi vida como enemigo de Dios. Para eso, judíos, bautizarse en el nombre de Jesús, ¿era qué cosa? Era declarar el crucificado, el que nosotros matamos, el que los romanos escarnecieron en una cruz, aquel que en vez de escogerlo para vida, lo escogimos para muerte, es mi Señor y mi Salvador. Es mi Dios. Es declarar públicamente que Jesucristo es el Dios que salva. Y esto no fue a los 25 años de la cruz. Esto fue a los 50 días de que Jesús murió. Una muerte humillante, como un vulgar delincuente en Jerusalén. Así que el reto es grande. Todo esto para perdón de pecados y para recibir el regalo del Espíritu Santo. La promesa es amplia, según dice el texto después. Esta promesa es para Israel, es para los hijos de Israel, es para todos los que están, ¿dónde? Lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. ¿Para qué vino Jesús? Para salvar gente de todo pueblo, de toda lengua y de toda nación. No solo a los judíos. Pablo dice que el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, nosotros. Por eso hoy la iglesia es una iglesia unida por Jesucristo, por su sangre, quien quitó el muro de separación y hizo de ambos pueblos un solo pueblo, la iglesia de Jesucristo. El rey no solo reina, el rey salva. Salva a todos los que creen en él. ¿Y la iglesia existe para qué? Para testificar, exhortar, para apremiar a la gente con el mensaje de salvación. Por eso dice el 40, y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta generación. El tiempo es corto, los días se acaban. No dejes para mañana lo que tienes que hacer hoy. Iglesia, tampoco tú puedes dejar para mañana la proclamación del mensaje. Tienes que hacerlo hoy. Estás llamado, estás capacitado, estás enviado a hacerlo. ¿A quién? A que está al lado tuyo, a que conoces, que lo tienes en los contactos del teléfono y a que nunca les has hablado del Evangelio. La promesa es para todos. Así que por favor, abre tu boca. Y aunque no sepa chino, no sé, búscate un traductor y lo traduce y se lo manda a Xi Jinping en China para que conozca el Evangelio. Pero tu tarea es proclamar a Jesucristo. En Isaías 6, cuando el profeta ve al Señor en su trono, no celebra. Primero confiesa su pecado. Ay de mí, que siendo de labios inmundos y habitando en medio de un pueblo de labios inmundos, han visto mis ojos al Rey. ¿Qué produce la revelación del Rey? ¿Qué produce el mensaje del Evangelio? ¿Qué produce el conocer a Jesucristo y conocer su obra y su muerte y su gloriosa resurrección? Tiene que producir en los salvos. Tiene que producir en aquellos a los cuales Dios ha escogido. ¿Qué cosa? Quebrantamiento. Amados hermanos, Pedro, a quien se le dieron las llaves del reino, las ha usado para proclamar el Evangelio en el poder del Espíritu Santo. Ha interpretado magistralmente la historia a la luz de las Escrituras. Ha mostrado que Jesús es el Rey que reina y ese reino está ya en acción. Si que Jesucristo es el Señor, la pregunta sigue vigente. ¿Qué harás con el Rey manifestado? ¿Qué harás con el Rey que reina? En tercer lugar, ¿cómo ha manifestado Dios que Jesús es el Rey que ejerce su reinado? ¿Eres tú el ejemplo? Desarrollando una comunidad que vive y crece bajo el señorío de Jesús, 41 al 47. El capítulo no termina con conversiones individuales, termina con comunidad visible de personas bautizadas y añadidas a la iglesia por el Señor. ¿Cuántos? Como 3,000 personas
se añadieron a la iglesia aquel día. ¿La fe viene por dónde? ¿Y el oír qué cosa? ¿Y ellos oyeron qué cosa? Palabra de Dios. Y respondieron en consonancia. No es esta parte de la historia un apéndice devocional. Es la evidencia visible de que el rey está ejerciendo su reinado y este es el resultado concreto. Una comunidad que vive bajo el reinado de Cristo. Dice el 42, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. ¿De qué vive la iglesia? ¿De pan? ¿De qué vive? De toda palabra que sale de la boca de Dios. Ellos perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Ellos perseveraban en la enseñanza. Perseveraban en la palabra. No es una iglesia centrada en emociones u organización o programas. Estaba centrada en la verdad de Jesucristo. Una comunidad marcada por comunión y generosidad. Compartían bienes. Y esto no era comunismo forzado, sino generosidad voluntaria nacida de corazones transformados. Partían el pan, oraban juntos. ¿Todo fruto de qué? De la enseñanza, del discipulado. Donde Cristo es el Señor, se nota. Cambia la relación con el dinero. Cambia la relación con el tiempo. Y cambia también la relación con ¿qué? Con los demás. Una comunidad que crece bajo la acción soberana de Dios. Dice el 43, y sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo ¿qué cosa? Favor con todo el pueblo. ¿Y qué hacía el Señor? Añadía a la iglesia cada día los que habían de ser salvos. Crece el temor de Dios, la santidad, crece el impacto del reino en la sociedad, crece la unidad, la confraternidad, se dan nuevas relaciones y nuevas formas de vida en familia, de modo que las necesidades eran satisfechas. El reino invade lo cotidiano, invade los espacios. En todo lugar se hablaba de Cristo. La iglesia vivía un verdadero compañerismo con alegría y sencillez de corazón, sin vanidad, sin orgullo, sin soberbia, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. La gracia no era para ellos exclusivamente. La gracia se desbordaba y alcanzaba al resto de la gente que no eran cristianos y que no eran parte de la obra de Dios. Y como broche de oro, ¿cómo termina el capítulo? Como consecuencia lógica del reinado de Jesucristo, el Señor, ¿qué hacía? Añadía cada día a la iglesia a aquellos que Él salvaba. ¿De quién es la salvación? Es de Dios. Así que Él los buscaba, les hablaba a través de la iglesia y los atraía al reino y los añadía a la iglesia. Esto no era un avivamiento temporal o inducido. Es un crecimiento constante que muestra el avance progresivo del reino de Dios, la expansión indetenible ¿de qué cosa? De su reino. Y esto no se ha acabado. Esto continúa ¿hasta dónde? Hasta el día de hoy. Y continuará ¿hasta dónde? Hasta que Cristo venga. En Daniel 2, la piedra cortada no con mano que crece hasta llenar la tierra y que Daniel interpreta como un reino que no será jamás destruido, ha golpeado la historia en la resurrección y exaltación de Cristo. En Pentecostés comenzó a crecer visiblemente y desde entonces no ha dejado de expandirse. Hechos 2 es por lo tanto el inicio visible de esa expansión. 12, 120, 3000. ¿Cuántos somos hoy? No se puede contar. ¿Qué le dijo Dios a Abraham?
¿Ves las estrellas del cielo? ¿Ves la arena que está a la orilla del mar? ¿La puedes contar? Así será tu descendencia. Amados hermanos, el reino no es teoría, es una comunidad desarrollada bajo el Rey. Y si Cristo es tu Señor, entonces tiene que notarse en ti la perseverancia y la obediencia. Concluyo. La fiesta de Pentecostés marcaba el inicio formal de la cosecha completa. Que el Espíritu haya venido en Pentecostés no es casualidad. Es la fiesta de las primicias. Dios entonces recibe en esa fiesta la primera parte de la cosecha. Fue la señal de que la cosecha mesiánica había comenzado. El rey entronizado comenzaba a recoger que nos vamos. Porque nos vamos a ir, pero nos vamos a ir el día en que el rey recoja al último de los redimidos. ¿Cuándo es? Yo no sé, pero está prometido y se va a cumplir. La cosecha comenzó y está por terminar. El rey entronizado está reinando. Un rey que salva, añade, gobierna y edifica, y que no ha dejado de hacerlo ni dejará de hacerlo por toda la eternidad. Dios ha manifestado su reinado por medio de una iglesia que en el poder del Espíritu proclama el Evangelio a las naciones, mostrando que Jesús es el Rey exaltado que cumple las promesas y salva a los que creen en Él, y desarrollando una comunidad que vive y crece bajo el señorío de Jesús. Isaías dijo: verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará mi siervo justo satisfecho. En la cruz, ¿qué pasó? Cristo sufrió, pero en la resurrección Jesús fue vindicado. En Pentecostés se vio el resultado. Quedará satisfecho. Miles para Cristo. Así que cada alma que se añada a la iglesia es cumplimiento de la promesa, el fruto del siervo que murió y ahora reina. Amado hermano, vive consciente de que sirves al Rey de Reyes y Señor de Señores, quien gobierna el universo. Eres su representante, eres su mensajero, eres su embajador. Cumple tu tarea. Amado amigo, que no conoces al Rey, que no eres parte del reino, no estás ante una invitación opcional o que debas ignorar, sino ante un Rey manifestado que sigue demandando hoy arrepentimiento y fe para ser parte de su reino en expansión. Arrepiéntete ahora y cree en Jesucristo y comienza a vivir bajo su señorío. Recordemos, ¿qué ha manifestado Dios? Que Jesús es el Rey. ¿Y qué está haciendo? Que ejerce su reinado. Señor, gracias, porque tu palabra es verdad. Gracias por la asistencia de tu Espíritu para poder anunciarla. Haz la obra para la cual la envías, Señor. Bendice a tu iglesia, edifícala y anímala, Señor, para poder seguir proclamando el reino, el mensaje de salvación y tus maravillas hasta que vuelvas. Te lo pido humildemente en el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén.